Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda la profesora Mariela Enríquez del Instituto Gubernamental San Marcos en San Marcos, Ocotepeque. Espero estén muy bien, tomando las medidas de bioseguridad e higiene para cuidar de su salud y por supuesto quedándose en casa. Este día continuaremos con el tema el dequeísmo, uso y abuso correspondiente a noveno grado, 4 de septiembre de 2020. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Recordemos que nuestra expectativa de logro de este tema es reflexionan sobre el uso adecuado del queísmo y dequeísmo. Contenido, el dequeísmo, uso y abuso. ¿Cuál es el error que aparece en las siguientes expresiones? Yo temo de que las protestas se empeoren. Es incorrecto decir yo puedo ir a tu casa a no ser de que tú quieras venir a la mía. Estas oraciones están incorrectas. ¿Cuál es la manera correcta de decirlo? Yo temo que las protestas empeoren. Yo puedo ir a tu casa a no ser que tú quieras venir a la mía. Aquí hay un abuso entonces del dequeísmo. Recuerden que en la clase anterior vimos el queísmo, que el queísmo es cuando omitimos o quitamos la preposición de antes de la conjunción que. Y el dequeísmo es ponerle o agregarle la preposición de antes de la preposición que. Veamos entonces qué es en sí el dequeísmo. El dequeísmo es el uso indebido de la preposición de delante de la conjunción que, cuando la preposición no viene exigida por ninguna palabra del enunciado. El dequeísmo entonces es lo opuesto al queísmo. Recordemos, en el queísmo utilizábamos o abusábamos de la preposición de antes de que, y en este caso el dequeísmo es quitarle o hacer el uso indebido de la preposición de, agregarle la preposición de cuando no debe llevarla. Veamos algunos ejemplos de dequeísmo. Es incorrecto decir ella me dijo de que viniera a la casa, porque usted no se hace la pregunta ¿de qué me dijo ella? No, usted se hace la pregunta ¿qué me dijo ella? Entonces lo correcto sería ella me dijo que viniera a la casa. Es incorrecto decir a Luis le preocupa de que los niños no hayan llegado. Lo correcto sería a Luis le preocupa que los niños no hayan llegado. Incorrecto decir yo opino de que lo mejor es bajar los impuestos. Lo correcto es yo opino que lo mejor es bajar los impuestos. Veamos algunas consideraciones a tomar en cuenta. Se incurre en dequeísmo en los siguientes casos. Cuando se antepone la preposición de a una oración subordinada, sustantiva de sujeto. El sujeto de una oración nunca va precedido de preposición y por lo tanto son incorrectas oraciones como: es incorrecto decir me alegro de que sean felices. Lo correcto es me alegro que sean felices. Es incorrecto decir es seguro de que nos quiere. Lo correcto es seguro que nos quiere. Le preocupa de que aún no hayas llegado. Es incorrecto decir, sino lo correcto es le preocupa que aún no hayas llegado. Es posible de que llueva mañana. Es incorrecto decirlo de esa manera. Lo correcto es posible que llueva mañana. Veamos entonces que también cuando se antepone la preposición de a una oración subordinada sustantiva de complemento directo, esto ocurre sobre todo con verbos de pensamiento. ¿Cuáles son esos verbos de pensamiento? Pensar, opinar, creer, considerar. O también los verbos de hablar, decir, comunicar, exponer, etc. De igual forma, temor, temer, por ejemplo, o de percepción, ver, oír, escuchar, etc. El complemento directo nunca va precedido de la preposición de y por lo tanto son incorrectas estas oraciones. Es incorrecto decir pienso de que conseguiremos ganar el campeonato.
Lo correcto sería, pienso que conseguiremos ganar el campeonato. Es incorrecto también decir, me dijeron de que iban a cambiar la casa. Correcto se dice, me dijeron que iban a cambiar de casa. Es incorrecto, temo de que no llegues a tiempo. Lo correcto es decir, temo que llegues a tiempo. Lo correcto es decir, temo que no llegues a tiempo. Es incorrecto decir, he oído de que te casas. Lo correcto es, he oído que te casas. Tomemos en cuenta que estos son verbos que están especificados aquí en el inciso B. Ahora veamos. Cuando se antepone la preposición de a una oración subordinada que ejerce funciones de atributo en oraciones copulativas del verbo ser. Este ejemplo, por lo general, no va precedido de la preposición y por lo tanto, son incorrectas oraciones como mi intención es de que participemos todos. Lo correcto es mi intención es que participemos todos. También cuando se inserta la preposición de en locuciones conjuntivas no la llevan. Es incorrecto a no ser de que. Lo correcto es a no ser que. Incorrecto a medida de que. Correcto a medida que. Incorrecto una vez de que. Lo correcto es una vez que. Bien, también cuando se usa la preposición de en lugar de la que realmente exige el verbo. Es incorrecto. Insistieron de que fuéramos con ellos. Lo correcto es decir, insistieron en que fuéramos con ellos. Es incorrecto decir, me fijé de que llevaba corbata. Correcto es decir, me fijé en que llevaba corbata. Es decir, que aquí estamos haciendo un uso incorrecto de la preposición de, cuando lo correcto es utilizar la preposición en. Un procedimiento que puede servir en muchos de estos casos para determinar si debe emplearse la secuencia de preposición más que o simplemente que es el de transformar un enunciado dudoso en interrogativo. Esto es como una especie de ayuda que nos sirve para saber si la oración puede llevar de o es sin de. Si la pregunta debe ir encabezada por la preposición, en ese caso de, esta ha de mantenerse en la modalidad enunciativa. Pero si la pregunta no lleva la preposición, tampoco ha de usarse en la modalidad enunciativa. Para que entendamos un poco más de esto, veamos. ¿De qué se preocupa? Ahí, entonces, si vemos que la pregunta lleva de qué se preocupa, entonces en modo enunciativa, esa oración sí llevará entonces de. Se preocupa de que no hayas venido, por ejemplo. ¿Qué le preocupa? Si me hago la pregunta, ¿qué le preocupa? Entonces no va a llevar tampoco en forma enunciativa la preposición de. Le preocupa que no hayas venido. ¿De qué estás seguro? Estoy seguro de que te lo dije, por ejemplo. Pero si la preposición no lleva ¿qué opina? Opina que estamos a tiempo. Pero si ¿de qué opina? O sea, no es una pregunta que tenga mucha coherencia. Entonces, si usted se hace la pregunta ¿de qué opina? Opina de que no ha llegado. En ese caso sería incorrecto. ¿En qué insistió el instructor? ¿Insistió en qué? Vemos que aquí va la preposición en antes. Veamos la siguiente. ¿Qué dudó o qué dudó el testigo? ¿Dudó qué? ¿O dudó de qué? Vemos que las dos maneras son válidas. Este es como una especie de ayuda que nos sirve para saber si la oración lleva de o no lleva de. Bien, esto es lo visto en esta clase.
Ahora veamos qué hemos aprendido. Hemos aprendido que el dequeísmo es el uso indebido de la preposición de delante de la conjunción que, cuando la preposición no viene exigida por ninguna palabra del enunciado. Es como diríamos lo opuesto al queísmo. En el queísmo utilizábamos indebidamente de, y en el dequeísmo utilizamos esta preposición aunque no lo exige la oración. Veamos, verifiquemos qué hemos aprendido. Para ampliar lo aprendido y con ayuda de alguno de sus miembros, de los miembros de su familia, deberá hacer el siguiente ejercicio. Identifique y corrija las oraciones en que se den casos de dequeísmo. Aquí están las oraciones, las van a escribir en su cuaderno y las van a corregir. Van a completar también las oraciones con que o con una preposición seguida de que. También las deben escribir en su cuaderno. No olviden, por supuesto, que los queremos estudiando en casa. Gracias por la atención a las clases de esta semana.